tocamos un tema muy importante, más importante de lo que mucha gente se imagina, porque ser soldado de Cristo es imperativo para el pueblo de Dios. Óigame lo que le estoy diciendo, es una orden de parte de Dios para cada uno de nosotros. No hay nación del mundo que no tenga un ejército. Todo obedece a un propósito. El propósito es salvaguardar la seguridad y la integridad, no solamente de la nación, no solamente de los bienes, pero de todas las personas que hacen parte de esa nación. Cuando Dios, en su santa y bendita voluntad, toma la decisión de hacer un pueblo que sean su pueblo, pero también su ejército, Él tiene una intención muy clara en su mente y en su corazón, muy definida. Y la intención es que nosotros salvaguardemos el reino celestial. Oiga esto, mi amado, en tu mano reposa la responsabilidad de salvaguardar el reino de los cielos. Por cuanto 2 Corintios capítulo 5 verso 20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase al mundo, reconciliados con Dios. Y nos utiliza a nosotros como esos embajadores. Quiere decir esto, mi amado, que nuestra patria original está en el reino de los cielos. Y como embajadores tenemos que tener conocimiento de nuestra nación, pero también esa integridad y ese valor para defender el reino de los cielos. Esto no para aquí, mi amado. No solamente se protege la nación, pero también los integrantes de esa nación. Y algo que Dios siempre ha hecho a través de su palabra es hablarnos muy claramente, oiga esto, claramente, que nosotros tenemos que guardarnos los unos a los otros, protegernos los unos a los otros, orar los unos por los otros, tener paciencia los unos con los otros, bendecir los unos a los otros, proveer la necesidad de los unos hacia los otros. Esa es la intención del corazón de Dios. En el cuerpo de Cristo, déjenme decirle, no hay egoísmo de ninguna clase. Ahora, esta nación, la nación del reino de los cielos, es una nación bien particular. Porque es una nación, como dice nuestro Señor Jesucristo, como dijo en la palabra, que está constantemente en guerra en contra del enemigo, que ha arrebatado algunas almas y las tiene sujetas bajo el yugo de la esclavitud. El trabajo de nosotros como soldados no es solamente cuidar la casa y amarnos mucho los unos a los otros, sino estar todo el tiempo peleando por esas almas que se encuentran cautivas por causa de la ignorancia, por causa de la falta de conocimiento, por falta de amor de muchos de nosotros, que en vez de orar por ellos, los dejamos que el enemigo se los lleve y se pierda. No nos duelen en esas almas, no nos preocupan esas almas. Y para eso entonces Dios establece en su palabra que somos un ejército, que tenemos que pelear una buena batalla. Ahora, oiga esto. El tema de hoy es bastante interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que hay soldados a sus propias expensas. En otras palabras, soldados que ellos se mantienen a ellos solitos. Cuando la escritura, lo vimos muy claramente la semana pasada, que Dios tiene un ejército donde Él es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Él es el líder de nosotros, nuestra cabeza. Él es quien nos sostiene, quien nos sustenta, pero también quien nos provee. No hay tal cosa como un soldado que se mantenga a sí mismo y haga su propia voluntad y sus propias decisiones. En el cuerpo de Cristo, el Señor espera que nosotros entonces seamos sujetos a su autoridad y a su palabra. Pero también espera que nosotros, tanto hombres como mujeres, tengamos el temple que se requiere para hacerlo, la valentía para pelear la batalla por las almas. Y hay algo que como soldado de Cristo nos tiene que quedar
muy claro. No hay soldado sin ejército y no hay ejército sin orden, autoridad y obediencia. Oiga estas tres palabras: orden, autoridad y obediencia. Estos tres elementos por Dios han sido establecidos en su cuerpo, que es la iglesia, para que entonces nosotros estemos sujetos a ellos y seamos un verdadero ejército del Señor. Es imposible que nosotros digamos que somos parte del cuerpo de Cristo y en nosotros no haya obediencia, no estemos sujetos a la autoridad y vivamos en un desorden. No hace sentido en absoluto. Entonces no seríamos parte del ejército del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Pero si decimos que lo somos, y estas tres cosas hacen parte de nuestra vida, mi amado, déjeme decirle que esto tiene que ser notorio. Usted no me dice a mí, usted no le puede decir al Señor que usted es obediente, que usted es ordenado y que usted se somete a la autoridad del Señor y que eso no se va a notar en su vida. Que cuando la gente lo vea, tu vida es una vida en desorden. Como si no tuvieras un Dios al cual tú tienes que tenerle amor, pero también temor y respeto por la autoridad que Él se merece. No hace sentido. Ser cristiano, mi amado, no es un título que nosotros nos ponemos para separarnos de la sociedad y juzgar al resto de la sociedad. Yo soy cristiano, el resto del mundo se van a perder. Son hijos del diablo, están condenados, viven en el pecado. No, mi amado. Si decimos que somos cristianos, vivamos como tales. Que no tengamos que decirlo de nuestra boca, que la gente nos vea y note que hay algo distinto en nosotros. Que hay obediencia, que hay sujeción a la autoridad, que hay un orden en nuestra vida. No hay ejército terrenal desobediente, desordenado y sin línea de mando. Mucho menos lo hay en el cuerpo del Señor. Miren lo que dice la Escritura, 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y esto, para que lo entendamos mejor, es porque la confusión crea un conflicto y un desorden, una falta de respeto y una falta de sujeción a las autoridades superiores. Pero la Escritura dice que Él no es un Dios de confusión. O sea que si Él no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden, un Dios de autoridad, un Dios de línea de mando, un Dios donde no hay conflicto. Y una de las primeras cosas, mis amados, que nosotros deberíamos entender y también aprender como discípulos, como soldados de Cristo, es aprender a andar en el orden del Señor. Y orden significa que todas las cosas tienen un lugar y hay un lugar para cada cosa. Esto es un dicho que nosotros lo sabemos desde que somos pequeñitos. Ahora, lo opuesto a orden, ¿qué es? Un desorden. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, particularmente el capítulo 1, nosotros vemos algo muy particular que Dios hace. Vamos a ver qué dice Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esos cielos y esa tierra que el Señor creó, ya para el verso 2, tienen una condición. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y saben algo bien interesante, mi amado, y esto lo aprendemos por la palabra, que de ahí en adelante Dios comienza un tratamiento con este planeta, con esta tierra, porque Él no va a poner a la siguiente creación, a nosotros, su creación, en medio de ese desorden. Así que Dios comienza a ordenar
el desorden que había en la tierra. Cuando ya arregla el desorden, entonces, señores, que empieza a poner al hombre en medio de la creación. Y, déjame, yo voy a la palabra. Nada más puse la terminación del versículo bíblico. Nosotros vemos que cada vez que Dios hacía algo, Génesis capítulo 1, vamos al verso 10. En el Génesis verso 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mire esto que interesante. Dios hace algo, oiga esto, Dios ordena y luego va a revisar lo que Él ordenó. Pues vio y se dio cuenta que lo que había hecho estaba, pero todavía no había puesto el hombre acá. Él no puede poner a la creación de Él en un desorden porque Él es un Dios de orden. Siguiente verso, verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla y según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Una vez más, da una orden, establece ese orden. Una vez que ya el orden está establecido y las cosas se sujetan al orden de Dios, entonces Dios revisa y se da cuenta que todo era bueno. Mire, usted lo va a revisar en su casa, por favor, hágalo. Verso 18, verso 21, verso 25. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Mi amado, y nosotros estaremos escudriñando nuestra vida para ver si lo que estamos haciendo por lo menos le agrada a Dios. Estamos mirándonos a nosotros mismos a ver si lo que estamos haciendo es bueno. Porque este es un Dios de orden, dándonos el ejemplo a nosotros, su creación, de cómo arreglar nuestra vida, de cómo arreglar las cosas, para que esta nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para que esta nueva criatura viva conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Yo estaré mirando mi vida a ver si todo lo que está hecho está bien hecho. Ahora mire esto, verso 31. Y vio Dios que todo, mira, todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno en gran manera. Eso me habla a mí de un Dios de orden, de un Dios de perfección, de un Dios que tiene autoridad y bajo su autoridad se sujetan todas las cosas, y no es todas las cosas están sujetas. Entonces Él puede reposar en su mente que todo lo hizo bien y poner a nosotros como creación en este planeta. Se aseguró no solamente de que fuera bueno, sino bueno en gran manera. Eso me habla a mí de un Dios que se apercibe hasta de los detalles más pequeñitos. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros a veces no nos apercibimos de los detalles pequeñitos, ahí es que entra el enemigo a nuestra vida a causar un desorden. Y nosotros no le estamos cerrando la puerta al diablo, se la estábamos abriendo de par en par. Teníamos un rotico así chiquitico y por un descuido le abrimos la cortina completa. Entré y haga un desorden en mi vida. Cuando Dios se aseguró minuciosamente de que todo lo que hiciera lo hubiera hecho bueno en gran manera. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, mi amado. El verdadero orden divino es bueno y bueno en gran manera. Así como lo hizo todo en orden, Él espera que nosotros, la iglesia, el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo, lo hagamos de la misma manera. Él da el ejemplo, ahora Él puede exigirnos a nosotros que hagamos lo mismo. Y dígame, no diga ouch. Porque la pregunta es si nosotros lo estaremos haciendo. Estaremos apercibiéndonos de cómo estamos conduciendo nuestra vida en el Señor. Estamos apercibiéndonos de que estamos
o hemos recibido de parte de Dios una nueva creación a la cual nosotros somos responsables de ella, de tu alma. Tú eres responsable de tu alma, no me van a echar la culpa a mí. Esa es tu responsabilidad, mi amado. Nadie se puede parar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, pero esta es tu alma porque tú dices todas las almas son tuyas, entonces haz conmigo lo que tú quieras. No, Señor. ¿Dónde queda la responsabilidad humana? El Señor nos da una alma y esa alma nos da un libre albedrío, una capacidad de nosotros tomar decisiones con respecto a esa alma. Si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que aprender el ejemplo divino y sujetarnos entonces de la misma manera que Él sujetó a esa creación y hacerlo mejor para la siguiente creación, en este caso la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a esta nueva criatura que habita en nosotros. Ahora, miren cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2, verso 5 les dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tú sabes que las personas que son espirituales, como el caso del apóstol Pablo, tienen la capacidad dada por Dios de ver lo que los demás hombres no ven. Es un don preciosísimo. La escritura habla que ese don nos lo ha dado Dios a nosotros, de poder ver lo alto, lo ancho, lo profundo, lo que está más atrás de lo que nosotros podemos, la longitud, la latitud. Es algo impresionante, mi amado. Ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Pablo dijo, yo no tengo ni siquiera que estar con ustedes y yo ya veo el buen comportamiento de ustedes por el buen orden y la firmeza que ustedes mantienen en la fe. Mire lo importante que es el orden. Buen orden. ¿De dónde Pablo entonces sale con estas palabras? Primera de Corintios 14:37 dice la escritura: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Pablo tiene la capacidad de juzgar a una iglesia a la distancia, por cuanto él recibió de parte de Dios mandamientos. Y si nosotros nos creemos también espirituales para el Señor, tenemos que reconocer algo, que Pablo no tiene que estar hoy en día sentado en medio de nosotros para poder seguir haciéndolo. Él lo hace a través de la palabra que Dios envió por medio de él y que es la que nosotros tenemos en nuestra posesión. Nosotros dirigimos nuestra vida por lo que está escrito en esta palabra. Amén. Se supone que así sea, si estamos bajo el orden divino. Que nos conduzcamos por lo que dice esta palabra. Amén. Ahora miren lo siguiente. Él termina ese mismo capítulo diciendo lo siguiente. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Algunas cosas. Todo. Algo tuvo que haber recibido Pablo en el tercer cielo, mi amado. Y es esa información la que a nosotros nos va a llevar a la vida eterna. Y esa información, mi amado, no la recibió solamente de palabra, sino de hecho y en ejemplo. Desde el principio de la escritura, mi amado, vemos a un Dios que tiene orden para hacer todas las cosas. No algunas, todas. Al punto que nosotros podemos ver como él dice al final, y era bueno en gran manera. Tomó cuidado de todo lo que hizo. Y lo hizo con orden. Pablo lo dice porque es un mandamiento del Señor. Con el orden, mis amados, viene la autoridad. Porque es la autoridad la que se encarga de guardar el orden.
Por eso nosotros podemos entender que Pablo está estableciendo un orden, porque él recibió esa autoridad de parte de quién, de parte de nuestro Señor Jesucristo, allá mismo en el tercer cielo. Como él recibió esa autoridad de una autoridad superior, entonces él puede establecer el orden. Él puede establecer entonces unos mandamientos. El hombre por sí mismo no puede establecer orden en su mente, en su cabeza, si no tienen una autoridad por encima de ella. Si nosotros decimos una vez más que somos cristianos, entonces estamos reconociendo que Cristo es la autoridad que está por encima de nosotros, y es esa autoridad la que tiene que hacer un orden en mi vida. Ahora, una vez más, no hay soldados a sus propias expensas. Yo no puedo hacer con mi vida cristiana lo que a mí me da gusto y gana, y todavía yo siga diciendo que Cristo es mi autoridad, que Cristo es la cabeza mía como cabeza de iglesia. No hace sentido en absoluto. En absoluto. Es contradictorio a todo el término de la palabra. Sin autoridad no hay orden. Y Pablo tiene la capacidad de expresar estas palabras por cuanto Dios lo llamó y lo escogió a él. Mire lo que dice Hechos 9:15. El Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo mismo le dijo a Ananías, ve. Y hablando de Pablo le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. ¿Quién escogió a Pablo para que fuera el líder de la iglesia? Jesucristo mismo, mi amado. Y esto a mí me habla de muchas cosas. Que Dios es un Dios de orden, donde Él impone una autoridad, Él es nuestra autoridad superior, pero Él va nombrando o delegando esa autoridad. Y conforme Él delega esa autoridad, entonces el que recibió esa autoridad puede imponer el orden. Por eso le dice a los colosenses, yo sé que ustedes están viviendo en un muy buen orden. A los de Corintios le dicen, háganlo todo decentemente y en orden. Mi amado, y así lo hace con todas las iglesias. Buscando siempre que el verdadero Hijo de Dios viva una vida con orden. Porque esto entonces es reflejo de que está bajo una autoridad. El que vive en desorden, lo que está reflejando es que no tiene autoridad por encima de sí. Ahora dígame usted, ¿cómo está su vida? Dígame usted cómo está su vida. Porque eso que usted está haciendo es el reflejo de lo que usted tiene en sí mismo. ¿Una autoridad o estás sin autoridad? Pero Cristo, mi amado, que es quien le da la autoridad al apóstol Pablo, quien lo llama para el ministerio, aún él mismo se sujetó a una autoridad superior que la de él. Mateo capítulo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo está hablando de una autoridad. Jesucristo está diciendo que Él mismo está sujeto a un orden y a una autoridad. Y esa es la autoridad del Padre Celestial. Por cuanto Él recibió esa autoridad del Padre, ahora Él puede, habiendo dado el ejemplo de vivir una vida en un completo orden, delegar o relegar esa misma autoridad. Lucas capítulo 22, verso 29. Hablando Jesús, Él dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Wow. Mi amado, autoridad no significa que hay un solo jefe y nada más. Autoridad significa que una persona, una vez que entre en la obediencia del Señor, está preparado y está capacitado entonces para recibir poder y a través del poder que recibe, ejecutar la autoridad superior y establecer el orden. Jesucristo recibe la autoridad y el orden de parte de su Padre. Ahora entonces Él lo puede delegar a todos nosotros, sus discípulos.
incluyendo aún hasta el apóstol Pablo. Y tu vida y mi vida, no estamos exentos de esto tampoco. Estableció la autoridad para imponer el orden. Entonces, todo lo que diga la autoridad se convierte en una orden. Déjame, yo me hago entender. La autoridad imparte órdenes para establecer el orden. Sin las órdenes, entonces, ¿qué hay? Desórdenes. No sé si me hice entender. Si la orden lo que produce es un desorden, entonces ahí en realidad no hay una autoridad que esté dando o estableciendo un orden. Y a eso se le conoce como un abuso de autoridad o una ausencia de autoridad. Cuando alguien da una orden, pero esa orden, el producto, lo que va a provocar es un desorden. Ahí ya se sabe que la persona que dio esa orden no está sujeta bajo ninguna autoridad. No hay nadie por encima de él. Porque la autoridad, mi amado, es precisamente con el propósito de establecer el orden. Lo vemos desde el principio. Dios lo hizo, Dios lo ha demostrado, Jesucristo lo hizo, Jesucristo lo demostró, Pablo lo hizo, Pablo lo demostró, todos los discípulos lo hicieron, todos lo demostraron. Nosotros somos los únicos que estamos pensando y creyendo que una orden que me conduzca a mí a vivir una vida desordenada pueda provenir de Dios, de una autoridad superior, lo cual no hace sentido en absoluto. Si somos el cuerpo de Cristo, el que tiene y establece la orden y la autoridad es única y exclusivamente el que está por encima de nosotros, lo cual es Cristo, porque Él es la cabeza. Y Él fue establecido para mantener el orden en la iglesia. Y lo sigue haciendo. Miren a ver si me entienden. Si el que tiene la autoridad con el propósito de establecer el orden en su cuerpo da órdenes, entonces, ¿qué tú crees que haces cada domingo viniendo aquí a la iglesia? ¿Qué tú crees que haces? Reunirte con los amigos y compartir algo y conversar y vernos las caras y cambiar de actividad porque el trabajo es muy duro y muy tedioso. En absoluto. El propósito de nosotros de reunirnos entonces, de recibir esa orden de parte de Dios para nuestra vida, para que nosotros pongamos nuestra vida en orden. No sé si me hago entender. Digan amén o digan cualquier cosa, porque si no me hice entender. El propósito de que tú te reúnas aquí es recibir las instrucciones de parte de Dios para organizar tu vida, para poder cumplir el propósito mayor, que es el propósito de Él de salvar todas las almas, para poder vivir el propósito de Él, que es una vida de orden, de autoridad, y que la gente lo pueda ver de la misma manera. No hace sentido cuando vamos a una iglesia y luego toda la semana vivimos un desorden y esperamos que los que nos ven a nosotros quieran convertirse en cristianos o ser cristianos. Si no damos testimonio de que hay un orden en nuestra vida, si nosotros somos desobedientes a las órdenes del Señor. ¿Qué ejército del mundo, oiga esto, tiene soldados manteniéndose a sí mismos? Soldados a sus propias expensas, como dice 1 Corintios 9:7. Que ellos mismos se den las órdenes y que no tengan ninguna autoridad por encima. ¿Qué soldados son esos? ¿Saben una cosa? Sí los hay. Son los soldados del enemigo y los conocemos. Y los conocemos bajo otro nombre, no por el nombre de ejército, sino por el nombre de pillos, de ladrones. Personas que no se sujetan a la autoridad ni terrenal ni celestial, que se mantienen a sí mismos haciendo uso del abuso de la autoridad, se aprovechan del poder que tienen, que le dan las armas, que le da la intimidación, entonces con lo que roban se sostienen ellos mismos. Y lo único que en realidad ellos persiguen o procuran es estar fuera de todo tipo de autoridad.
Si usted los conoce bien, usted se va a dar cuenta que lo único que ellos causan es un desorden para la sociedad. Literalmente. Ellos son los desordenados de la sociedad. Toda su vida corre en función del desorden, en función de estar fuera de la autoridad y fuera de la obediencia. Por lo tanto, como están fuera de este orden, ellos pecan contra Dios y practican el pecado. Oiga esto. Por cuanto no se sujetan a la autoridad y lo que causan es un desorden, ellos haciéndolo pecan y practican el pecado. Y vea el peligro de practicar el pecado. Primera de Juan 3:8. Dice la escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dios sabe esto. Dios no es ajeno a esto. Él sabe que hay soldados que se quieren levantar a sus propias expensas para hacer su propio army, sus propias leyes, sus propias reglas, para infundir su reino de terror contra los demás y causar el desorden en la sociedad. Por lo tanto, Dios se vio obligado a dar un paso más importante, porque Él sabe quién es el que practica el pecado y dónde habita el que practica el pecado. De tal manera que en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, el Señor dice en su palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Una vez más, hasta la misma escritura admite y reconoce que la máxima autoridad sobre todas las autoridades, ¿quién es? Dios, Godhead, el Padre. Cristo nos lo enseñó. Todo lo que Él recibió, ¿lo recibió de quién? Del Padre, Godhead, Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mi amado, y esto no solamente hablando de la autoridad terrenal. ¿Ustedes creen que Dios no tiene autoridades espirituales? Si esto pide Dios que hagamos con las autoridades terrenales para mantener el orden aquí en la tierra, ¿cuánto más esperará el Señor que nosotros nos sujetemos a las autoridades espirituales? ¿Quién es nuestra primera autoridad espiritual? Pues nuestro Señor Jesucristo, la cabeza. El Señor ya lo dijo en su palabra. Él es la cabeza del cuerpo. Él recibió un reino de su Padre, ahora Él puede entregarnos este reino para que nosotros seamos los embajadores de este reino, los que lo cuidamos, los que lo representamos, los que establecemos el orden, pero vivimos bajo el orden y la autoridad que Dios establece. Pero no es lo único que Dios llama. Miremos un segundo lo que dice la Escritura, Hebreos 3:17. Mire esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, eso es de parte de ustedes y mía, y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Y yo siempre les he enseñado que sujetarse no es nada más ni nada menos que sostenerse de esa persona. Si el pastor de la iglesia me dice, vamos a orar, pues yo no me suelto, yo me voy con él a orar. Si el pastor de la iglesia me dice, vamos a buscar del Señor, pues vamos a buscar del Señor, hacer una vigilia, hablar de la Biblia, escudriñar la palabra. Que vamos a hacer una ofrenda, pues vamos a dar una ofrenda, a ver cómo yo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana. Que vamos a pecar. Oh, yo ya no me tengo que sujetar. ¿Por qué yo no me tengo que sujetar? Porque la escritura tampoco se queda ahí. Nunca el Señor se queda en eso. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si Dios nos pide a nosotros que nos sujetemos a las autoridades terrenales, ¿cuánto más nos pedirá el Señor que nosotros nos sujetemos a las autoridades espirituales? Pero con todo eso, Dios sabe que hay unos cuantos que son asalariados, que lo que en realidad buscan es en un interés secundario de las personas,
Y el testimonio es contrario a lo que dice la Escritura, por decirse la Escritura. La Biblia misma lo dice. Considerar significa velen, observen. ¿Cuál es el resultado de la conducta de quién? Del que es el pastor de ustedes. Nosotros tenemos un pastor encima que se llama Jesucristo, Él es el pastor de los pastores, al cual yo también tengo que sujetarme. Al cual yo me sujeto, no que tengo, que yo lo hago, me sujeto al Señor. Pero la Escritura también trae una advertencia, porque muchas veces las personas que reciben o tienen autoridad, y especialmente de parte de Dios, se salen del orden divino. Y cuando se salen del orden divino, causan una conmoción en el cuerpo de Cristo, un desorden en el cuerpo de Cristo. Y donde hay desorden, permítame decirle que Dios no está ahí. Desde el principio vimos como Dios procuró tremendamente todo el tiempo de mantener el orden. Él revisaba lo que hacía. Él se devolvía y miraba y vio, Dios que era bueno, lo vio. Él no mandó a alguien a que le dijera, él mismo lo vio. En otras palabras, fue su propio supervisor de su obra. Así que la conducta, mi amado, de los que están al cargo de sus almas, de sus vidas, tiene que ser ejemplar. Mi vida tiene que ser ejemplar para ustedes. Si yo no soy ejemplar para ustedes tienen que hacer algo al respecto, antes de que su vida se convierta en un desorden. Porque no hay orden si no hay una autoridad. Y si no tengo a Cristo por mi cabeza como autoridad, lo que van a venir es un desorden. Son leyes, normas, cosas de hombres que están fuera de la palabra de Dios. Y miren lo importante de esto, porque aún Jesucristo lo dijo, Juan 10:35. Dice la palabra, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Mi amado, nada de lo que está escrito puede ser quebrantado. Usted vele mi comportamiento, pero tenga cuidado porque alguien está velando el comportamiento de ustedes. Porque ustedes también están bajo autoridad, bajo el señorío de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos bajo el señorío de Jesucristo. Aunque ustedes no lo imaginen o no lo entiendan, también son autoridad con respecto a todo el mundo. Porque el mundo no tiene a Cristo, pero ustedes sí lo tienen. Son su cuerpo. Dios obra a través de su vida. Si Dios quiere mandar una orden como Dios, ¿a través de quién la va a mandar? De nosotros, su cuerpo. Así que nuestra vida, no solamente la del pastor, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener vidas ejemplares delante del Señor. Porque la Escritura, mi amado, no va a ser quebrantada. El alma que peca, esa alma definitivamente va a morir. Lo leímos más atrás. Desafortunadamente muchos de ellos van a terminar con sus propias almas en la perdición eterna. Ahora, Dios no establece un orden y una autoridad para que yo ande en desobediencia. ¿Cierto que no? Al revés, por el contrario, Dios establece una autoridad, le da una orden a esa autoridad y le permite dar órdenes a esa autoridad para que todas las cosas entonces anden como el Señor siempre espera que anden, perfectamente bien, como dice la Escritura, y en obediencia. La obediencia, por lo tanto, es un producto. La obediencia es un producto. La obediencia no viene por sí misma a nuestras vidas. Uy, me llené de obediencia, me compré 10 libras de obediencia en la farmacia, 2 pastillas de obediencia, una inyección de obediencia. ¿Cierto que no? Es un producto. Y es producto de entrar en el orden y en la autoridad divina. No me diga a mí que usted es obediente, pero no está sujeto a la autoridad de Cristo en su vida. ¿Por qué cree que el resto del mundo van a ser condenados por desobediencia? Porque no están sujetos a la autoridad máxima que es Jesucristo. No me diga que usted es cristiano y usted es un desobediente, porque lo que me está diciendo es un mensaje contrario, que usted es parte del mundo y no parte del cuerpo de Cristo. Una vez más, mucho cuidado porque hay cosas que no hacen sentido y todo el mundo las ve. Los únicos que realmente no las vemos somos nosotros, que nos miramos a un espejo y nos engañamos a nosotros mismos. Nadie sabe lo que yo hago, nadie sabe lo que yo pienso.
Yo engaño a todo el mundo, todo el mundo piensa que yo soy perfecto, santo, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, como decía Job. Pero mi amado, hay uno que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo conoce. Y todos vamos a tener que estar sujetos a Él por la obediencia. No hay obediencia sin orden. Colosenses 3:6. Por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de obediencia. Desobediencia. Oh, mire eso. La ira de Dios no va a ser derramada sobre los hijos obedientes. Porque un hijo obediente lo único que merece es un premio. Merece ser amado. Merece ser guardado. Merece ser sostenido, ayudado, protegido. Nunca merece la ira del Señor. Y note que ahí no dice la ira del diablo. No sé si se percató de ello. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Porque el diablo tiene limitaciones y en sus limitaciones yo puedo librar mi alma. Pero estar bajo la ira de Dios, mi amado, es lo peor que le puede pasar a cualquier alma de cualquier ser hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios es el único que tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Y si en el juicio que Dios hace a mi vida, yo me encuentro falto delante de la presencia del Señor, me encuentro desobediente delante de la presencia del Señor, Él puede clamar mi alma y mandarme para el infierno. Yo prefiero hasta ver la ira de los hombres, yo prefiero ver la ira de Satanás, pero estar en las manos de Dios, de un Dios vivo, mi amado, es cosa seria. Y todo esto viene por causa de la desobediencia y la falta de autoridad. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 5:19. Ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue este hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos en pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién fue este? Jesús. Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo de obediencia. Y porque Él nos dio el ejemplo de obediencia, ahora todos los que creamos en Cristo, por la obediencia de Él, vamos a ser constituidos justos. No me diga que tú eres un desobediente y vas a ir para el cielo, porque nosotros sabemos cuál va a ser el destino de ellos. Son pecadores y no hay pecadores en el cielo. Cristo hizo lo que hizo porque siempre supo quién era la autoridad por encima de Él. Dice la Escritura que Él no habló ni una sola palabra que no le hubiera sido dada por el Padre. Eso es un completo sometimiento. Y ahora nosotros, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Si el Señor domingo tras domingo nos trae un mensaje para poner un orden en nuestra vida y nosotros no estamos cumpliendo las órdenes ni la palabra de Dios, hacemos lo que nos viene en gusto y en gana. Y pensamos que ahora nosotros vamos a ser constituidos justos, nada más porque yo dije, sí, yo creo en Jesús. Sí, pero creer implica una acción. Entrar en esa línea de obediencia. Una vez más, no hay soldados que se puedan sostener a sí mismos, no existe tal cosa. Y los poquitos que hay, ya sabemos, se les llaman pillos, ladrones, fuera de la autoridad, pecando constantemente delante del Señor. Muchos se quedarán cuando el Señor venga a levantar la iglesia. Y se van a quedar por causa de su desobediencia. Se van a quedar, no porque no tuvieran fe, un día tuvieron fe y creyeron en Jesús. Lo hicieron, pero por desobedientes. La desobediencia, mi amado, es terrible. Ahora, si la desobediencia me conduce a la muerte, mira lo que dice 2 Corintios 2:9. Porque también para este fin, o sea, con este propósito, os escribí, para yo tener, este es Pablo hablando, la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Si Pablo, que recibió autoridad de parte de Dios para establecer el cuerpo de Cristo al principio y de ahí para adelante los demás discípulos, pedía una prueba de la obediencia de las iglesias, dime tú ahora si el Espíritu Santo no lo hace con cada uno de nosotros. Dime ahora si no es mi responsabilidad también yo estar pendiente de sus almas.
Porque yo soy el que tengo que darle cuenta al Señor por cada uno de ustedes. Yo siempre estoy pendiente si vosotros sois obedientes a la palabra o no. Y cuando uno de ustedes no es obediente, ¿qué hago yo? Yo me le acerco. Y yo primero conozco la situación de la vida, mi amado. ¿Cómo ha estado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? No te he vuelto a ver. A mí me interesa saber, mi amado, que cada uno de ustedes estén dando muestra y prueba de la obediencia. Porque déjenme decirle algo, el alma de ustedes vale mucho, vale tanto que valió la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y me duele. El alma de ustedes me duele. Si no me doliera, yo no podría ser su pastor. No lo sería. Pero yo he entrado en ese orden divino de tal manera, mi amado, que yo tengo que entender que si Dios lo hace con nosotros, nosotros la iglesia tenemos que hacerlo. Estar dando prueba constante de que somos obedientes a Dios en todo. La pregunta es, ¿qué hacemos inmediatamente nosotros salimos del culto cada domingo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos habló? ¿Qué hacemos con las instrucciones que Dios nos entregó? ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando las predicaciones constantemente y escuchándolas, a ver si algo se me escapó? Si Dios me habló a mí ese día y yo estaba por allá pensando en lo que dejé en el fogón, en la estufa, con mi amiguita, con mi amiguito, con el conflicto, con la pelea, con el enojo. A ver, ¿dónde estaba mi mente que yo no escuché algo que era importante para yo poner mi vida en orden? Déjeme decirle, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, Él va a levantar una iglesia pura y sin mancha. Oiga eso, sin mancha, sin arruga, dice el Señor. A ver si usted saca una camisa del armario y le sale planchadita, lisa, así, sin una arruguita, sin una manchita. Si no tiene que dedicar horas y horas ahí, dándole plancha a eso, dándole plancha. Igualitos son nuestras vidas espirituales. Tenemos que invertir horas y horas y horas de nuestra vida asegurándonos que nosotros estemos en orden, que estemos escuchando las instrucciones divinas y poniéndolas, aplicándolas para nosotros. ¿Qué haremos nosotros con la predicación de cada 8 días? ¿A dónde se va? ¿A dónde queda? Si yo dijera, oiga lo que le voy a decir, que eso queda en mi orden, en mi presencia delante del Señor y que yo soy correcto, que yo soy un buen cristiano, mi amado, déjeme decirle que eso se nota. Cualquiera que lo vea, lo va a ver, lo va a ver. Va a ver el hambre, la sed del Señor, las cosas como hace, lo que hacía, ya no lo hace más como dice el corito. Se va a notar. ¿Sabe por qué se va a notar? Porque vivimos en un mundo contaminado por el enemigo que hace parte de la propiedad del enemigo. Este terreno, esta tierra es del enemigo, no es de Dios todavía. Bueno, el Señor es la tierra en su plenitud, dice la Escritura. Pero le fue arrebatado a nuestro padre Adán. Entonces Satanás puede establecer su ley aquí. Y cuando tú haces algo que corresponde y obedece a la ley divina, va a romper todas las leyes terrenales. Y eso se va a ver. Todo el mundo va a decir, uy, esto que está haciendo lo hizo diferente. ¡Wow! Este está orando. ¿Y por qué está orando? ¿Qué es eso de oración? Yo no entiendo. Y Dios sí existe y Dios te contesta las oraciones. Porque nadie que no entre en el orden divino, Dios no le va a contestar nada. Dios no le hace caso a los desobedientes. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que Dios le hace caso a los desobedientes. Por el contrario, los desobedientes siempre van a recibir el daño, dice la Escritura. Van a recibir el azote. Van a recibir las consecuencias. Y óigame esto, las consecuencias es con el propósito de que esa persona sepa hacer mejor y entre en el orden de Dios. Para que se despierte. ¿Qué estamos haciendo con las predicaciones, mis amados, de cada domingo? Están transformando nuestras vidas. Mire lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Él. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no
obedecen al Evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Oiga eso. ¿Por dónde va a empezar el juicio del Señor? ¿Por dónde el Señor tiene que empezar a poner el orden? Por su cuerpo, por su casa. Porque no hay nada en el cuerpo de Cristo que esté en desorden. Óigame esto. Nada, como lo vimos la semana pasada hablando del ejército, nada en el cuerpo de Cristo es cobarde, pero nada en el cuerpo de Cristo tampoco ni es desordenado ni es desobediente. Cuando Jesús desfiló con conocimiento de causa hacia la cruz con el propósito de salvar la humanidad, la mano no se le quedó allá atrás en el mesón. Vete tú porque yo sé que te van a crucificar y a mí no me van a meter una puntilla aquí en la mano, ni loca. Me quedo aquí en el mesón. No, completico todo su cuerpo desfiló con un propósito eterno, en obediencia. Y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, por eso dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva. Y justo no es sino aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Justo es el que ha aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, lo ha reconocido como su Señor y ha creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos 10, 9, 10. Si es difícil que nosotros nos salvemos, dime tú ahora los que son desobedientes. Por eso yo sé, mi amado, que en el día del rapto no se va a ir, como yo he escuchado a muchos predicadores diciendo, se van a ir más almas de lo que la gente cree. No, yo digo, se van a quedar más almas de lo que la gente cree. Dios no puede llevar desobedientes para el cielo. Escúcheme esto, es imposible. Nada que esté en el reino de los cielos es desobediente. Lo único que había desobediente era Satanás, y dice la Escritura que él lo vio caer como un rayo del cielo, rápido, y se lo sacó más rápido que ligero. ¿Usted sabe cuál es la velocidad de un rayo? Impresionante. Más rápido que ligero, decimos nosotros. No hay nada desobediente en el reino de los cielos. Ahora, dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Saben cuál es la dificultad de los justos? La dificultad de nosotros son 3 palabritas: orden, autoridad y obediencia. Si nosotros entendiéramos esto, ya no sería tan difícil ir al reino de los cielos. Tú entra, mi amado, en el orden del Señor, pon tu vida en orden, acepta la autoridad de Cristo sobre tu vida, acepta la palabra del Señor, obedece al Señor, entonces serás salvo. Fácil. Pero esta es la dificultad del cristiano. Esta es la dificultad de nosotros como seres humanos. Aceptar una autoridad por encima de la mía. Aceptar a alguien que me diga cómo yo debo vivir mi vida. Eso es difícil para algunos, los que tienen agenda propia. Ya hice una predicación acerca de eso. El que tiene agenda propia, mi amado, es muy difícil aceptar estas 3 palabritas en su vida. Pero aquel cuya agenda es la vida eterna, la agenda es la palabra del Señor, el mandato del Señor, es muy fácil someterse al Señor, sujetarse a Él, a la línea de mando que Él ha establecido, a la autoridad que Él ha establecido en la tierra, tanto la autoridad civil como la autoridad espiritual. Porque aún nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades civiles. No me diga que nosotros somos cristianos y estamos volando en el speedway a 110 millas por hora, 120 millas por hora. Nos paran y nos van a poner un ticket y vamos a orar al Señor. Señor, se al guardia que esté ciego, Señor, que no me ponga un ticket. No hace sentido, mi amado. Tú quebrantas la ley, va a venir el castigo. Quebranta la ley divina, va a venir el castigo. Va a venir el castigo. Que no sea algo así como esto, por favor. Pongan una balanza de justicia su corazón, pese su alma, pese su vida. Cuando ya seas obediente, mira lo que dice 2 Corintios 10:6. Cuando ya seas obediente, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea como, no dice mediocre,
ni más o menos, ni a tu gusto, ni a tu tamaño, ni a tu antojo. Perfecta, perfecta. Porque Dios ha podido corregir todas las cosas que se han hecho mal o que se hicieron mal por causa de Satanás. Porque Él tuvo una obediencia perfecta, pero Él iba y se aseguraba. Y vio Dios que lo que había hecho, lo había hecho bien. No le dio lugar al diablo, no dio un lugar para la equivocación, para la mala interpretación. Y volvía y regresaba y veía a Dios que todo lo había hecho bien. Cuando nosotros aprendamos en nuestra vida a examinarnos nosotros mismos cada día o cada semana, yo les sugeriría cada día, que al fin del día te examines a ti mismo, entonces tú ya vas a poder empezar a corregir la desobediencia en los demás, a exhortar a los demás a que se sujeten al Señor, a que acepten que hay una autoridad por encima de ellos. Pero ¿cómo nosotros esperamos o pensamos hablarle a los demás de que hay una autoridad allá arriba en los cielos cuando nosotros mismos ni siquiera nos sujetamos a ella? Eso es un ouch. Ouch, para mí es un ouch. ¿Cómo yo espero salvar al mundo si yo soy bien desobediente? ¿Cómo yo voy a criticar al mundo de que son desobedientes de Dios, pero mi propia obediencia no dice lo contrario? El que me ve a mí me puede contar con uno de los del mundo. No ve nada diferente en mí. Eso es terrible, mi amado. Y lo más terrible es esto, y con esto voy a terminar. Hebreos 5:9. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mi amado, no hay salvación sin obediencia. No hay obediencia sin autoridad. No hay autoridad sin orden. La autoridad se da con el propósito de establecer el orden, y una vez que se establece el orden se espera que haya una obediencia. Simple como eso. Y sin la obediencia, mi amado, no espere que el Señor lo levante de este mundo. El desobediente simplemente está gritando al reino de los cielos, al Padre Celestial, yo no sé quién eres tú. Tú no eres mi Dios. Yo tengo mi propio Dios, mi trabajo, mis amigos, mi casa, mi dinero, mi profesión. El día que tú aprendas a renunciar a las ofertas del mundo, Dios se va a glorificar en ti, porque tú has entrado en la obediencia divina. Y cuando tú entras en la obediencia divina, mi amado, todo el mundo ve el cambio que hay en ti. Tú mismo empiezas a notar el cambio que Dios está haciendo en ti. Y Él se va a manifestar en todas las cosas de tu vida, mi amado. Por lo tanto, mi amado, yo le ruego por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos presentemos cada día delante de Él en orden y bajo su autoridad. Y que la obediencia hacia el Señor sea nuestra máxima expresión de amor y sujeción a Él, para que así entonces le sirvamos verdaderamente como Él lo desea, para que podamos ser contados como soldados del glorioso ejército del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, Señor, tú nos has hablado en este día, Señor. 3 palabras, 3 normas, 3 reglas, Señor, tú has establecido para nosotros los hombres, Señor, las cuales tú esperas, Señor, que nosotros pongamos por obra, Señor. Orden, autoridad y obediencia. Palabras, Señor, que han sido testificadas por todos tus hijos, aún incluyendo nuestro Señor Jesucristo, dando señal, Padre Celestial, de que ellos se sujetaron, Señor, a ti en todas las cosas. Pero esta es la lucha que tenemos en contra de nosotros mismos. Esta es la lucha que tenemos en contra de nuestras mentes. Y esta es la lucha que tenemos en contra de nuestro enemigo, Señor, que Él sabe, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Por lo tanto, Él siempre va a querer, Señor, que nosotros vivamos esta vida en desorden, una vida como desobedientes y que no haya autoridad por nosotros.
Sin ti, Señor, para nosotros sería imposible. Por eso te ruego, Espíritu Santo de Dios, en esta preciosa hora, que tú nos has hablado a nuestros corazones, que nos has examinado, Señor, en nuestro entrar y en nuestro salir. Señor, que sea tú completando en nuestras vidas todo lo que haga falta de estas 3 palabras, Señor, para que nosotros podamos entrar, Señor, al reposo eterno que tú has provisto, Señor, para tu pueblo. Para que seamos contados con los justos, Señor, que salvan su alma por causa de la obediencia. Para que seamos contados, Señor, como aquellos que se levantaron, Señor, con sus ropas blancas, limpias y resplandecientes, Señor. Y que ninguna mancha, Señor, nos haga quedar en esta tierra, Señor. Danos la valentía, la fuerza, el poder que necesitamos para hacerlo, porque dice tu palabra que no hay valiente ni tan solo uno, Señor. Toda nuestra valentía, toda la fuerza proviene de ti, Señor. Por eso a ti clamamos, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, por estos valientes, Señor. Te ruego, Padre, que tú sigas esforzándolos cada día, Señor, en el conocimiento de tu palabra y que complete, Señor, en cada uno de ellos el propósito por el cual tú los has llamado, Señor. Y te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se me muevan, por favor. Vamos, puede apagar la cámara. Vamos a hacer Santa Cena en el día de hoy.